Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está con la mía en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero hay de ese que lo entrega. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el primero entre vosotros pórtese como el menor, y el que gobierne como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os transmito el reino como me lo transmitió mi Padre. Comeréis y beberéis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos para elegir a las 12 tribus de Israel. Y añadió: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Él le contestó: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y dijo a todos: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Contestaron: Nada. Él añadió: Pero ahora el que tenga bolsa, que la coja, y lo mismo la alforja. Y el que no tiene espada, que venda a su mando y compre una. Porque os aseguro que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito. Fue contado con los malhechores. Lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta. Y salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo: Orad para no caer en la tentación. Él arrancó de ellos, alejándose como un tiro de piedra, y arrodillado oraba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia oraba con más insistencia, y le bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre. Y levantándose de la oración fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando aparece gente, y los guiaba el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta, los que estaban con él de lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja, lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Habéis salido con espadas y palos como a la caza de un bandido? A diario estaba yo en el templo con vosotros y no me echasteis mano. Pero esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas. Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos.
Al verlo una criada sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: También este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Pasada cosa de una hora, otro insistía: Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué me hablas. Y estaba todavía hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, dándole golpes, y tapándole la cara le preguntaban: Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él otros muchos insultos. Cuando se hizo de día, se reunió el senado del pueblo, o sea, sumos sacerdotes y escribas, y haciéndole comparecer ante su Sanedrín, le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si os lo digo, no lo vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder. Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Se levantó toda la asamblea y llevaron a Jesús a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo, diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó: ¿Tú lo dices? Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues había bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis, pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaban en masa, diciendo: Quita del medio a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían,
al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decir a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si así tratan el leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía, y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo: Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Un hombre llamado José, que era senador, hombre bueno y honrado, que no había votado a favor de la decisión y del crimen de ellos, que era natural de Arimatea, pueblo de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y bajándolo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la preparación y rayaba el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás a examinar el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al iniciar la Semana Santa acabamos de escuchar este relato de la Pasión de Jesús, la página sin duda más dramática del Evangelio. No deja de impresionarnos este relato aunque lo escuchemos cada año, y cada año según la versión de un evangelista distinto, salvo el Viernes Santo que siempre escuchamos la Pasión según San Juan. Este año, en este Domingo de Ramos, hemos escuchado el relato de la Pasión según San Lucas, contándonos el camino de la cruz de Jesús
desde la emocionante escena de la despedida, donde ya les anuncia lo que va a suceder y les deja en testamento la Eucaristía, hasta la soledad de la cruz, la muerte infame, pasando por la traición de uno de los suyos, la negación de otros, la cobardía de las autoridades, el odio de sus enemigos, de sus adversarios, la injusta condena y el grito angustioso en la cruz, cuando con voz potente dice: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Este relato ha sido preparado por las dos lecturas previas más breves. Una de ellas, la primera, de Isaías, en la que ya se anunciaba que el futuro Mesías recibiría el encargo de decir una palabra de aliento a los abatidos y que él mismo iba a asumir sobre sí el dolor y el castigo de toda la humanidad. En efecto, Jesús, en quien se cumple perfectamente este anuncio, se ofrece voluntariamente hasta la muerte por nosotros. Es él quien más que nadie podía rezar en la cruz el Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un salmo que, pese a la apariencia, revela una gran confianza en Dios. No es una queja de sentirse abandonado por Dios, porque ese salmo continúa. Es el salmo que Jesús está rezando en la cruz y continúa con ese acto de confianza en Dios. Sé que no quedaré defraudado. Hay muchos en nuestro mundo que sufren, que se sienten abandonados por Dios, pero Jesús este sentimiento lo asume voluntariamente para entrar en comunión, solidarizarse, por utilizar una palabra de lenguaje moderno, solidarizarse hasta lo más profundo con aquellos que son víctimas del mal y de la injusticia, y de toda clase de dolor. Ese canto del siervo de Yahvé concluía con una palabra de confianza, porque la muerte no va a ser el final. Dios premia a su siervo. Mi Señor me ayudará, sé que no quedaré avergonzado. Lo mismo nos ha venido a decir San Pablo en la segunda lectura, describiendo en ese himno cristológico esa especie de viaje pascual de Cristo Jesús desde la muerte hasta una nueva vida. Se despojó de su rango, se rebajó incluso hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Este himno cristológico de la carta a los Filipenses, San Pablo resume todo lo que hemos leído de la pasión de hoy y lo que escucharemos en la noche pascual. La muerte y la resurrección de Cristo, adoptadas como expiación por nuestros pecados. También aquí la muerte se abre a la glorificación, a una palabra de vida. La muerte no se queda en la cruz. También a nosotros se nos dice hoy esta palabra de seriedad y al mismo tiempo una palabra de aliento. Jesús ha aceptado una misión seria, dura, una misión que pasa o aparentemente acaba en una tragedia, la tragedia de la cruz. Abandonado de todos, con angustia, pero con determinación, llega hasta donde no se puede llegar más, hasta la muerte. Y desde la cruz nos ha dado una gran lección de generosidad, de entrega por los demás. Pero no solamente de eso, sino que la cruz expía el pecado de la humanidad. No olvidemos nunca esa dimensión fundamental de la muerte de Cristo, el carácter sacrificial de la misma, que quizás en la predicación contemporánea está quedando un poco olvidado. Se habla mucho de que Cristo se lo solidariza con el sufrimiento, con el mal, con todo, y que muere precisamente en solidaridad. No, muere en expiación por nuestros pecados. La muerte de Cristo es un sacrificio de expiación y por eso tiene un valor redentor. San Pablo nos ha proclamado que Jesús, precisamente porque se entrega incluso a la muerte, ha sido glorificado como Señor de cielos y tierra. Y el relato de la pasión de hoy y el del Viernes Santo va a tener una segunda parte, que será lo que escuchemos en la noche de Pascua. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Vivamos, por tanto, hermanos, con fe y con toda la devoción posible estos días de Semana Santa. Dejémonos animar por este ejemplo y la presencia de Jesús, que muere y que resucita, y que quiere comunicarnos a nosotros su misma experiencia de perdón y de nueva vida. Que incorporándonos simbólicamente a la muerte de Cristo, podamos resucitar también con Él a una vida nueva. Y que así la Pascua no sea simplemente el aniversario de la resurrección de Cristo, sino también la fiesta de nuestra propia resurrección como hombres nuevos en Cristo resucitado. Que así sea.